Amigos, gracias por acompañarnos en la serie Rumbo de la Sociedad Dominicana en el día. El tema de hoy, derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Para ilustrarnos acerca de estos temas, tenemos con nosotros a Alejandro Fernández, a Jacqueline Mora y a Pavel Isa. Suponemos que Rosa Cañete está en camino, ¿verdad? Así es, la estamos esperando. Bienvenidos sean todos. Buenos días, jóvenes. Bueno, la dinámica que estamos siguiendo en esta serie de programas, estamos haciendo preguntas abiertas, vamos haciendo un orden distinto de cada pregunta para que tengan la oportunidad todos de participar de primero, y tienen 3 minutos para responder. Cuando concluyan los tres, si llega Rosa, los 4, entonces tienen 1 minuto si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación adicional sobre esa misma pregunta. Y así va fluyendo y nuestro coordinador les va avisando cuando le queda 1 minuto para que sepan que pueden ir cerrando. Y el propósito es hacer un diagnóstico de la situación, en este caso, en materia de los derechos sociales y económicos en la República Dominicana, y posterior al diagnóstico, en el último momento, pues poder pensar en propuestas, en salida a esta situación que tiene el país, porque el propósito de estos debates en torno al rumbo de la sociedad dominicana es que se generen al mismo tiempo algunas recomendaciones que puedan ser tomadas en cuenta, en este caso, en esta área. Bien, ahí está llegando Rosa. El primer tema, como la mayoría de los ciudadanos no maneja los temas económicos, no se da cuenta de cuánto pone en este negocio que es este país, ¿verdad? Y quisiéramos que ustedes nos expliquen cómo impacta a los ciudadanos, cómo impacta a la población 3 cosas: la estructura tributaria, el endeudamiento y los déficits fiscales. Vamos a comenzar por Alejandro Fernández y seguimos en esa misma línea. Bueno, realmente todo el ingreso es de los ciudadanos, entonces corresponde entonces también cargar lo que el Estado requiere de ellos para hacer las ejecuciones que sean necesarias para el desarrollo de todos. Entonces, los impuestos, bueno, el impuesto sobre la renta, que es un 29%, los impuestos directos, pues ya vimos por el 18%, más los combustibles y demás. Yo recuerdo un amigo mío, Víctor Bautista, una vez escribió un artículo donde él iba calculando todo lo que él gastaba en impuestos y en el guardián de seguridad y en la gasolina de la planta y demás. Cuando tuvieron a ver, casi que el 50% de sus ingresos correspondían a aspectos que tú dirías que el Estado debería cargar con ellos, pero que no se estaban cargando. Lo cual contesta lo de la baja presión tributaria que siempre alegan. Correcto, por un lado. Pero ya en la parte del endeudamiento, siempre la pregunta es, bueno, ¿para qué se utilizó el endeudamiento en los diferentes momentos en que acudimos a él? Sobre todo en los últimos, ¿qué te digo?, los últimos 10, 12 años, hemos tenido un fuerte aumento del endeudamiento público. Una parte de ello se debió a lo que fue la crisis bancaria del 2003, y ahí hubo una distribución muy fuerte del ingreso y básicamente se terminaron beneficiando quizás lo que tenían, dinero, recursos, ahorros en la banca, y no así tanto el resto de la sociedad. Entonces eso tuvo un impacto bastante fuerte, aunque también otro se podría decir que si no se salvaba la banca, pues entonces se iba a impactar más ampliamente a todo el sistema económico. Pero lo cierto es que tuvimos un aumento fuerte del endeudamiento a partir de ahí, y también durante los últimos 6 u 8 años de la gran crisis financiera internacional, que pienso que se ha recurrido fuertemente al tema del endeudamiento para mantener parte de lo que es el status quo y la estabilidad macroeconómica, que también se entiende que han disfrutado la gran mayoría de los dominicanos. Y de la estructura tributaria, ¿cómo se reparte? ¿Los pobres pagan más, pagan menos, pagan más lo que más tienen, pagan menos lo que más tienen, pagan menos lo que más lo que menos tienen? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo pienso que eso es tan complejo, porque al mismo tiempo decir, bueno, en términos relativos, obviamente, los más ricos probablemente que salen beneficiados del tema de la estructura actual por la gran disposición de recursos de ingresos con los cuales cuenta. Y ya el más pobre, digamos, el que gana 5,000 pesos, 7,000 pesos, que así sean 100 pesos que tengan que pagar de algún tipo de tasa especial, pues en términos proporcionales es muchísimo más significativo. Claro de que hay una parte importante de lo que se está utilizando ahora mismo para
de los recursos públicos. Estoy pensando en los programas de solidaridad, los programas de subsidios directos, en todo lo que vemos en la parte del sector eléctrico también, que gran parte de eso se destina a que las personas de menos recursos puedan mantener un mínimo de estructura de vida para poder sobrevivir. Jacqueline. Bueno, vamos a comenzar. En términos, como bien dice Alejandro, los ingresos tributarios pues no son más claramente que el reflejo de lo que la sociedad dominicana le está entregando al Estado para que finalmente cumpla su rol, y parte de ese rol es garantizar que los derechos económicos y sociales claramente mejoren, ¿verdad? O sea, que se fortalezcan dentro de la sociedad. Algo importante que juega esto entre el ingreso y el gasto es el tema redistributivo, ¿verdad? O sea, el Estado recoge dinero de unas personas para, de manera directa o indirecta, entregárselo a otro grupo de personas. Y entonces ahí viene la pregunta, como tú decías, quiénes pagan más, quiénes pagan menos. Cuando uno hace este análisis, debería ser algo neto, ¿verdad? Quiénes pagan más versus quiénes reciben más. Como bien tú dices, si nosotros vemos alrededor del 70%, un poquito más, yo no manejo las cifras, son ingresos que van al consumo, ¿okay? Y el otro es ingreso que va a la renta o a la propiedad. Entonces, ciertamente, si la economía le carga más dinero a la renta, o sea, a los ingresos del trabajo y a la tenencia de activos, ciertamente, pues, las personas de mayores niveles de ingresos estarían más cargados tributariamente. Ahora, cuando tú dependes un poquito más de lo que son los ingresos al consumo, que ya es los impuestos que todos pagamos cada vez que nosotros hacemos un consumo, entonces ciertamente habría que ver qué proporción de ese ingreso la gente consume. Uno tiende a pensar que, y es así, que las personas de menor ingreso consumen más inclusive de lo que ganan, o sea, tienen un nivel de endeudamiento fuerte, y por ende esa carga relativa impositiva podría estar afectando de manera relativa más fuerte a las personas de menores ingresos. Y hay toda una discusión filosófica acerca de si impuestos directos, impuestos indirectos, si el trabajo es malo y yo debería ponerle un impuesto, si lo que yo debería real y efectivamente es poner impuestos sobre el consumo. Pero ciertamente es una discusión bastante filosófica, donde que quizás los países más desarrollados tienen un sesgo mayor hacia los impuestos que regularmente se conocen como progresivos, ¿verdad? O sea, impuestos que cargan más a las personas de mayor ingreso. Y entonces viene la otra cara de la moneda, que es la pregunta de la deuda, ¿por qué surge el endeudamiento público? Entonces ciertamente el Estado toma este dinero y lo redistribuye a través de su política de gasto, ¿verdad? Y ese gasto va fundamentalmente, si lo vemos desde una distribución a qué funciones, hacia dónde va ese gasto, pues se puede distribuir hacia lo que nosotros llamamos esos derechos económicos y sociales que tiene, ¿verdad? Va a educación, a salud, a protección del medio ambiente, a la parte de seguridad social, al tema de seguridad alimentaria. Entonces ciertamente hace un grupo de políticas que deberían llevar a dos cosas. Uno, a disminuir, digamos, que yo no diría la incidencia, pero la severidad de la pobreza, que tan difícil es vivir en situación de pobreza, y por otro lado, pues garantizar o mejorar el acceso y las posibilidades del dominicano promedio. Debería ir hacia allá. ¿Se está haciendo? Mira, hoy en día, y sobre todo luego que se aprobó el tema del 4% en educación, si nosotros vemos la distribución funcional del gasto, ¿verdad? Nosotros vemos que el gasto social, sabemos que el gasto puede ser social, puede ser económico, que son los intereses de la deuda, ¿verdad? Si nosotros vemos el gasto social, es fundamentalmente educación, salud, asistencia social, y está muy fundamentado en salud y educación. Hay un tema que hemos hablado en muchísimos programas, el tema de que va al tema eléctrico, ¿verdad? Que ya eso es una manera indirecta de garantizar algún tipo de acceso y se podría llamar algún tipo de derecho del Estado. Ahora, se ha generado una deuda, como tú dices, y lo crucial ahí, y es por lo que muchas veces hablamos de la calidad del gasto, es que esta deuda se genera y trae consigo intereses. Si el gasto no es de calidad y si el gasto no va a mejorar su función de derechos económicos y sociales, y sobre todo su función de hacer que la economía crezca, pues ciertamente eso no se va a ver previsto en los ingresos tributarios, va a aumentar la deuda y cada vez más le tenemos que dedicar dinero. Hay intereses que nos quitan espacio
para que el Estado cumpla su rol de proveer derechos económicos. Abel Isa, ayer precisamente se presentó ante el Congreso el presupuesto nacional, el proyecto de ley, y estos temas de endeudamiento, de déficit fiscal, no tienen respuesta, continúan. Junto con lo de la estructura fiscal, sigue la pregunta, ¿cómo está afectando esto a los más pobres? Lo primero que hay que decir es, ¿qué significa que el Estado garantice el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población? No significa que automáticamente el Estado tiene que garantizar que todo el mundo tenga servicio de salud, servicio de educación, un trabajo digno, ingreso digno. Significa que está en la obligación de crear las condiciones necesarias para que la gente pueda tener oportunidades para llevar la vida que desea llevar y liberarse de las privaciones que puede estar sufriendo. Y en ese sentido, el tema del derecho al trabajo y el ingreso y un ingreso digno es fundamental. Luego está la otra ala, es cómo la gente puede tener acceso a un trabajo digno con capacidades, ¿no? Con salud, con educación. Y ahí es donde interviene en lo fundamental el rol del gasto público y los ingresos públicos. El Estado tiene una obligación fundamental en permitir que las personas ejerzan el derecho a la educación y a llevar una vida sana y saludable. De ahí que de cómo gasta el Estado es fundamental. Y lo que hemos visto en la República Dominicana es que por el lado del gasto, el gasto social está muy rezagado, aún con respecto a otros países, considerando la recuperación del gasto en educación que hemos tenido en el último año y medio, todavía la brecha entre el gasto social que se hace en el resto de América Latina, que no es el mejor gasto social del mundo, todavía nosotros estamos a la saga de ese parámetro. Ha habido una recuperación del gasto en educación, pero sus resultados están aún por verse. Pero el tema de gasto en salud es tremendamente problemático, sigue muy rezagado, apenas gastamos un 1.6% del Producto Interno, 1.6, 1.7. En este año 2014 el financiamiento a la educación cayó, en parte, uno podría decir, para pagar intereses, pero también para pagar el aumento del gasto en educación. O sea, dice, bueno, pero entonces estamos gastando más en educación, pero estamos reduciendo el gasto en salud, ¿no? Entonces hay una contradicción. Entonces el Estado, en términos del gasto social, está haciendo una función débil en asegurar que la gente logre tener esta vida, una oportunidades en la vida. Pero luego está el tema, repito, el tema del empleo. Y la distribución tributaria, en el tema tributario. El consumo tiene cargado más de las 2/3 partes de los impuestos que se recaudan. Lo que ha sucedido en los últimos años es lo siguiente, que la estructura tributaria dominicana ha migrado desde una estructura en la cual tenía mucho peso los impuestos al comercio exterior, hacia una estructura donde los impuestos domésticos son los dominantes. Ya lo que el Estado recauda por impuestos a las importaciones es relativamente limitado, y más del 80%, 85% es impuestos internos. Y dentro de esos impuestos tenemos dos tipos de impuestos. Los impuestos directos, lo que decía Jacqueline, es lo que graban la riqueza y el patrimonio, el ingreso y el patrimonio, la tenencia. Eso significa, esos impuestos tienen vocación a gravar más a los más ricos que a los más pobres. Y luego están los impuestos al consumo, que tienen una vocación, no automáticamente, pero tienen una vocación a gravar más a los más pobres que a los más ricos con respecto al ingreso de cada quien, ¿ya? Y lo que hemos visto en los últimos 20 años y en particular en los últimos 10 años es que el peso de los impuestos al consumo, los que tienen vocación regresiva, los que tienen vocación a gravar más a los más pobres, se han incrementado más rápidamente que los impuestos sobre los ingresos. Ambos han aumentado, pero los que acabo de mencionar han aumentado más rápidamente que los impuestos que tienen una vocación a gravar a los más ricos. Y el resultado ha sido una estructura tributaria regresiva. Significa que hemos hecho trabajos con Rosa, con el apoyo de Oxfam, donde hemos tratado de medir cuál es el peso de los impuestos de los hogares más pobres, los hogares que están en el medio y los hogares más ricos. Y lo que estamos encontrando es que la carga tributaria entre ambos tipos de hogares no es significativamente diferente, lo que significa que eso implica una estructura tributaria regresiva, porque los impuestos no están subiendo con el nivel de ingreso, no están aumentando en la misma proporción que aumentan el nivel de ingreso, lo que significa que los pobres están mucho más comprometidos, o sea, se están aportando mucho más en términos relativos al fisco que los más ricos, aunque en términos totales puede ser diferente, pero en términos de la carga de cada quien,
los pobres están cargando mucho más pesado. Con relación a su ingreso y a lo que tienen que pagar. Porque los impuestos al consumo están golpeando severamente a ellos. Le damos la bienvenida a Rosa Cañete. A ti. Buenos días. Buenos días. Mucha gente oye hablar de déficit fiscal y no sabe con qué se come eso, ni tiene que saberlo. Y no sabe por qué coincide eso con el hecho de que antes no pagaba impuestos por el aceite de cocinar y ahora sí lo paga. ¿Cómo estas situaciones afectan a la población? Bueno, el déficit fiscal es como en cualquier hogar cuando gastas más de lo que ingresas, ¿no? El problema es también cuando ese gasto se hace sin pasar por los procedimientos que debe pasar. O sea, el gobierno tiene la posibilidad de hacer esto, pero debe pasar por el Congreso y por ciertos mecanismos de control para poder aumentar ese déficit. En el año 2012 se produce un déficit en el país, en un año electoral enorme, y todavía no sabemos muy bien cómo acabó el año y en qué se gastó ese dinero, un déficit de un 8% del PIB, es decir, el doble de lo que se está invirtiendo en educación en un solo año. Y los resultados de ese déficit desde el gobierno fueron salvados, entre otras cosas, gracias a una reforma tributaria que volvió a cargar en los impuestos al consumo. Como bien planteaba Pavel, hemos estado estudiando las cargas tributarias de diferentes tipos de hogares en el país y los resultados son realmente estremecedores, ¿no? O sea, un hogar, una madre soltera que vive en el sector rural, que ingresa alrededor de 5.000 pesos al mes, paga más impuestos, más proporción de su ingreso a pagar impuestos al consumo que lo que paga un padre de familia del 2% más rico de la población con un empleo formal y que vive en la zona urbana. Esto nos está diciendo que el sistema tributario no solo no está redistribuyendo, que es una de sus funciones, sino que encima está profundizando la desigualdad que hay en el país. Y esto viene asociado también a la falta de servicios públicos. Si bien es cierto que la mala calidad de los servicios públicos afecta a toda la población y hace que tengamos que desarrollar un montón de gasto privado desde las familias para suplirnos los servicios públicos, esto en estratos de ingreso alto tiene un impacto, pero un impacto que no pone en juego, digamos, tu calidad de vida. En las personas de ingreso bajo, estamos hablando que no reciben agua, que no reciben luz, que la calidad de la educación que reciben es muy mala. En estos hogares, el no recibir bienes públicos de calidad tiene un impacto muchísimo más fuerte, porque estamos hablando de un país que tiene epidemia de cólera, para poner un ejemplo, que es un país de ingreso medio, que es un país que ya pertenece a los países de índice de desarrollo alto y en el cual todavía no hemos solucionado el problema del agua. Y es un problema básico de salud, es un problema que en los países industrializados se solucionó a principios del siglo pasado. Es decir, ¿cómo puede ser? O sea, estamos hablando de un tema de prioridades en el gasto público. Si tú le preguntas, o sea, si tú ves las movilizaciones que hacen los sectores populares cotidianamente, son por agua, son cosas que son básicas, por agua, porque les asfalten un camino, porque no están teniendo luz. ¿Cómo puede ser que en una sociedad, presupuesto tras presupuesto, no prioricemos la solución de esos problemas si son la mayoría esa población, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de fiscalidad, estamos hablando de un problema político y democrático, de quienes deciden cuáles son las prioridades y yo creo que la gran mayoría de la población, y los datos así lo muestran, creo que priorizarían otras cosas que no son las que se están priorizando en los presupuestos Y qué actuales. bueno que tocas esos temas, porque la segunda pregunta precisamente tiene que ver con el crecimiento económico que se supone tiene la República Dominicana, que se exhibe en todos esos números que se publican a través de los estudios que se hacen en nuestro país, y precisamente la semana pasada se dio a conocer en República Dominicana el Informe Mundial de Desarrollo Humano, que indica que República Dominicana tiene un desarrollo humano alto. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué ese crecimiento económico no se refleja en una disminución de la desigualdad y no va en beneficio de la población? Y vamos a empezar por ti, Rosa.
Bueno, lo que está pasando con el crecimiento económico en el país y cómo no llega a los estratos, a mejorar la calidad de vida, sobre todo los estratos más pobres, está siendo, hay un tema central, que es el tema de la desigualdad. Es decir, actualmente en el país los ingresos, el 10% más rico de la población está capturando alrededor del 35% de la riqueza nacional, mientras el 10% más pobre de la población se lleva un 1% de la riqueza nacional. Esto evidentemente nos está hablando de cómo ese crecimiento económico es capturado por muy pocas personas, beneficia a muy pocas personas, y el Estado no está siendo capaz, a través de sus políticas públicas, entre ellas las políticas fiscales, de redistribuir esto. Y el instrumento principal para redistribuir esto, uno de los instrumentos principales, es el sistema fiscal, es decir, ¿por qué no somos capaces de gravar esas rentas tan altas, ¿no? Y por ejemplo, en el sistema tributario podríamos hablar del tema de las exenciones. Es decir, no es solo a las personas, o sea, si bien es cierto que hay una tasa común de pago de impuestos sobre la renta de alrededor del 30% de la riqueza que producen las empresas, también es cierto que los sectores que han sido más pujantes en los últimos años en el país han negociado exenciones en las cuales no pagan. Por ejemplo, en el año 2013, y esto es un informe sacado por la OCDE, las exenciones que tuvieron las zonas francas, el turismo, la industria en general y las zonas fronterizas ascendieron a 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos que nos tendríamos que preguntar si realmente están revirtiendo en una mejora de la calidad de vida de la población, o si esos 30.000 millones de pesos podrían ser invertidos, por ejemplo, en multiplicar por 30 veces la inversión en agua potable y saneamiento. Eso es una pregunta. 30.000 millones que el Estado dejó de percibir. Que el Estado deja de percibir por exenciones firmadas con ciertos sectores que hay que evaluar, porque las exenciones son positivas siempre y cuando apoyen a sectores que estén produciendo mejoría en la calidad de vida de la población. Si eso es, o sea, entonces nos tenemos que preguntar, la exención que reciben las zonas francas, por ejemplo, ¿está revirtiendo en una mejoría de la calidad de vida de la población tan alta como para nosotros decidir que esos ingresos es mejor que ellos no los paguen que invertirlos en conseguir que toda la población tenga agua? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque el no gravar a esas empresas esa deuda pública la acabamos pagando, y la acabamos pagando principalmente vía impuestos al consumo que, como ya hemos planteado, profundizan la desigualdad. A ver, crecimiento y cómo se traduce es esto que, en la población. en los últimos 30, 40 años el crecimiento económico se ha sustentado en exclusión y en pobreza. Y lo que está dejando este crecimiento económico es mucho un hoyo humeante. Durante la sustitución de importaciones, finales de los 60 hasta inicio de los 80, el crecimiento de ese sector se basó en, del sector industrial, se basó en extraer renta del sector azucarero para invertirlo en el aparato industrial, que también crecía sobre la base de muy bajos salarios. O sea, el bajo salario fue una pieza fundamental del crecimiento del sector industrial al cual le apostamos. Entonces, y en el sector azucarero lo que teníamos era fuerza de trabajo nacional, inmigrante, en condiciones de miseria y con salarios muy deprimidos. Entonces, todo ese periodo el crecimiento se basó en mantener bajos los salarios y también en un aparato tributario que protegía a la industria. Luego pasamos un periodo de transición en los 80, la década perdida, donde los salarios se deterioraron tremendamente, tratando de postergar la muerte del sector industrial, del modelo de apoyo al sector industrial, y en el marco de la crisis de la deuda internacional, no podemos negar que hubo un efecto internacional, también el costo de esa crisis lo pagó la población pobre y los salarios se deprimieron. Y luego nos dotamos de un nuevo modelo de zona franca y turismo, y ambos modelos también sólidamente basados en bajo salario y en explotación intensiva de los recursos naturales. Entonces, estamos hablando de los dos modelos que han dominado, basados en extraerle riqueza a este país sin que le quede, ¿no? Con una población fundamentalmente excluida, ¿no? Con salarios deprimidos y además con una incapacidad para crecer lo suficiente como para, digamos, emplear a toda la población. Ahora estamos asistiendo a una suerte de recomposición del aparato económico, en donde aparentemente la minería empieza a empujar
con cierta fuerza y promete quizás recomponer la actividad económica e incluso los ingresos públicos, pero también allí estamos viendo que se trata de una actividad que explota tremendamente los recursos naturales el pleito es por si nos va a dejar algún tipo de beneficio fiscal y si va a evitar los enormes pasivos ambientales que tiende a generar, ¿no? Entonces, y en todo eso se monta lo que te acaba de señalar, una política fiscal que ha apoyado eso y que con los pocos recursos que recibe ha sido incapaz de limpiar los platos sucios de ese modelo y de crear capacidades en la población a través de servicios fundamentales como agua, como educación, de tal manera que precisamente los recursos que tiene el país, las capacidades competitivas que tiene este país no sigan siendo capacidades basadas en bajos salarios o en recursos naturales baratos. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de hacer, el Estado y las élites que lo conducen, ¿no? Y la gente debería de empujar en esa dirección, tiene la responsabilidad de hacer que ese crecimiento no siga basándose en estos dos elementos y que cambie hacia cuestiones como mayores capacidades humanas, mayor productividad, mayor innovación, mayor capacidad de aprendizaje de las personas, adaptación de las personas y de las empresas. El Banco Mundial lo ha dicho, que ese crecimiento es una prosperidad muy poco compartida. Jacqueline Mora. Yo creo que el punto ha sido muy bien tratado. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que, como bien dice Pavel, de una época para acá, sobre todo del inicio de los 90, pues decidimos abrirnos más a la economía mundial, decidimos ser parte de un proceso de globalización, lo cual obviamente impone retos a economías como las nuestras. Tenemos que ir a competir más fuertemente. Entonces, gran parte del porqué, bueno, dice, mira, ¿por qué estos salarios bajos? Entonces, claramente el salario es un resultado de un tema de oferta y demanda de empleo y de la calidad del mismo. Entonces, ¿por qué yo me fundamento en crecer en sectores de baja productividad o de bajos niveles salariales? Y ahí entonces volvemos al tema de los derechos económicos y sociales. O sea, si es que en la República Dominicana el gasto se está enfocando en mejorar la competitividad del recurso humano a nivel de un sistema educativo que sea relevante, ¿verdad que sí? O sea, de un sistema educativo que esté acoplado con una visión de largo plazo y de desarrollo que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque lo que nosotros tenemos que decir como punto fundamental es, hoy tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, muy peleado por muchos años, pero no existe nada al azar. En ningún país del mundo que ha logrado resultados existe nada al azar. La prosperidad no se llega al azar. De la prosperidad se llega por un plan detallado de muchos años que se mide con un apoyo nacional, con información para todo el mundo y con algo muy estructurado. Entonces nosotros sacamos una Estrategia Nacional de Desarrollo que si nosotros hiciéramos aquí una encuesta rápida entre nosotros, le preguntamos en qué está la encuesta nacional, los resultados, no lo sabemos. Entonces, ese plan que nosotros nos pusimos, lo primero que nosotros tenemos como Estado, y ahí no podemos ir a muchas teorías que existen de la institucionalidad, de por qué un país crece, por qué es más próspero, no. Pero ciertamente tenemos que comenzar porque elaboramos planes que se quedan ahí y entonces el país se conduce a la suerte del día a día. Cuando tú te conduces a la suerte del día a día es difícil lograr lo que Pavel decía ahora, o sea, hacia dónde yo voy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo yo en un entorno globalizado lo logro, dónde tengo que poner mis recursos, de manera que garanticen que la población se beneficie de este tema de globalización, donde ya estamos todos, ciertamente, y entonces cuando nos quedamos desprovistos, cuando no tenemos este plan, cuando el resto del mundo sí lo está haciendo, entonces nosotros nos quedamos con, vamos a decir que con el bagazo, ¿verdad? O sea, nosotros nos quedamos con un modelo donde, como lo que somos muchos iguales, con bajos niveles de productividad, entonces claramente el salario promedio que hay, somos demasiados, entonces la oferta de este nivel de empleo es mucha y claramente pues el salario es bajo. Además, y aquí le voy a dar la palabra a Alejandro, además que tenemos que tomar en cuenta de las exenciones, pero también de la evasión fiscal, porque a medida que tenemos más ingresos, a medida que tenemos más posibilidades, podemos evadir mejor. Entonces es un tema de exenciones. Las exenciones son todo un tema porque hay muchos países
que han avanzado con algunas exenciones, ahora tenemos que ver cuáles exenciones son esas, y el caso de Israel es fundamental. El que no puede evadir es el que compra una botellita de aceite. Así mismo. Alejandro. Mira, quiero retomar lo que decía Rosa, y es la parte, digamos, de la evaluación, sobre todo la evaluación de este tema de lo de las exenciones que hemos hablado aquí. Tú hablabas, por ejemplo, de zona franca o de turismo, que también me vienen a la mente como una de las principales generadoras de empleos que hay, sobre todo en algunas partes de nuestro país. Entonces, ciertamente, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esas exenciones y que se termine de hacer? Porque está hasta por ley, yo creo, de que iba a haber una unidad en Hacienda o que iba a coordinar todo un proceso de evaluación de las diferentes leyes de incentivos y exenciones en nuestro país. Hace por lo menos 5 o 6 años de eso, y nunca se termina en nada, y nunca se termina en reestructurar eso, si es que efectivamente es necesario hacerlo. Y también quería, pensando en la parte de la equidad tributaria, y 3 sectores, ustedes hablaban del crecimiento económico. Bueno, en gran medida, ¿cuáles son 3 de los principales propulsores del crecimiento económico de los últimos años? Obviamente, minería ahora en el último año, año y medio. El tema, digamos, de comunicaciones, que de tanto se ha hablado de eso, sobre todo un amigo de Jackie, y también el tema del sector financiero, de servicios financieros. Ahora, yo pienso que en los 3 sectores, pensando, digamos, en minería, sobre todo después de la renegociación que entiendo que se hizo de los contratos, por ejemplo, con la minera de oro, realmente la aspiración es que fuera mayor la mordida del Estado en lo que tiene que ver con ese negocio minero, o ya, digamos, se entiende que se llegó a un punto, que sea el 50%, 50-50 o lo que fuera, que se entiende que es equilibrado. En la parte, por ejemplo, del sector financiero, cuando uno agrega todas las diferentes cargas que enfrenta el sector financiero, y es fácil porque tú lo puedes buscar en la DGI, de cuáles son los sectores que más aportan a lo que tiene que ver con la tributación de nuestro país en términos relativos, y el sector financiero estaría entre los más altos. El tercero, de telecomunicaciones, uno lo que escucha constantemente es que el sector de telecomunicaciones entiende que está haciendo ya de por sí, y no solamente el sector, sino que también los consumidores del sector, aportes importantes a la tributación. Entonces, esos 3 también han sido de los principales motores de crecimiento de nuestro país de los últimos años. Ahora, ¿qué ocurre? Que tampoco son los grandes generadores de empleos, que sí lo son la zona franca, que sí lo son, por ejemplo, el turismo también. Y finalmente una nota en cuanto a lo de la evasión. Y no solamente la evasión, aquí quiero hablar tanto de la parte de la transparencia, porque hablamos mucho de que necesitamos más ingresos, que la obra social y todo lo demás, totalmente de acuerdo con eso, pero tenemos que ver tanto por el lado público, en la parte de lo que tiene que ver con la corrupción y la transparencia, y por el lado privado, con los temas de evasión, que realmente es algo totalmente sobrecogedor en nuestro país. Estás hablando que la cifra que yo he visto es que del impuesto sobre la renta hay una evasión de aproximadamente un 40-45%, que en el caso del ITEVIS, aún con todo lo que se ha trabajado de las facturas, de los comprobantes fiscales, etcétera, sigue siendo una evasión como de un 30% y por encima de eso. Entonces, así definitivamente, si seguimos con el tema de corrupción y con el tema de los supertucanos, o qué sé yo, ayer vi yo, y permíteme comentarle al margen, que el BNB, que todavía no se ha convertido en Banco de la Exportación, está haciendo una convocatoria, una licitación de urgencia, oigan eso, para contratar los servicios de una publicitaria para el cambio de imagen. De urgencia. No, de urgencia. Cuando todavía hay una ley que está en curso, que eso no se termina de aprovechar. Pero mira, lo comenté ayer en el Twitter, lo comento aquí, en definitiva, que no pasa nada. Entonces, la calidad de gasto por ese lado. Sí. Y por el otro lado también tenemos que ver el tema de la evasión, que es algo que nos afecta a todos en el sector no oficial. Ustedes han hablado de bajo salario, de exenciones fiscales. La pregunta es, a partir de la reflexión que hacía Jacqueline, ¿esto realmente ayuda a la competitividad de la República Dominicana? ¿Se puede seguir compitiendo sobre la base de la miseria? Muy brevemente. Un minuto cada uno. Un minuto, rápido. Por supuesto que no. Es decir, no podemos seguir creciendo, reproduciendo miseria. Es decir, tenemos que crecer creando capacidades. Y eso es un círculo virtuoso. Es decir, solo creando capacidades, o sea, si crecemos creando capacidades, vamos a crecer más. Si crecemos reproduciendo miseria, ese crecimiento es insostenible, ¿no? Y sobre todo no solo insostenible, sino muy injusto y muy ilegítimo. Y es algo que tiene que estar en el centro del debate económico. Es decir, el debate económico no es un debate técnico, es un debate que
que debe representar los intereses de las mayorías. Y eso es algo que está muy fuera de todo, por ejemplo, de todo el sistema fiscal. Es decir, no hay mecanismos de participación efectiva que garanticen la representación de los intereses colectivos en las decisiones, ni tributarias, ni presupuestarias. Por ejemplo, el presupuesto ahora mismo ya se presentó al Congreso, hay un espacio dentro del Congreso en las vistas públicas para participar, pero por ejemplo no hay espacios de participación en la definición de los presupuestos a nivel de los resultados y de los objetivos que se deben alcanzar, y hay muchísimo espacio para mejora de la calidad del gasto. Es decir, hay un espacio fuerte en tema clientelar, o sea, hay que revisar la nómina, hay que tener menos empleados y mejor remunerados, hay que también reducir niveles de corrupción, que son altísimos, sobreestimación de obras. Alrededor de estos temas, creo que sin la participación ciudadana va a ser muy difícil mejorarlos, y sin su mejora, la capacidad que tiene el Estado para impulsar la productividad y la construcción de capacidades en la población está absolutamente mermada. Voy a saltar, Jacqueline. Mario, tienes al... Mira, yo creo que es así, y no solamente es así, sino que el tema del círculo virtuoso para mí es fundamental. O sea, en la medida que tú construyes mejores salarios, mejores capacidades, en esa misma medida, vámonos del lado del Estado, tú vas a tener mejores ingresos. Y en la medida que tú tengas esos mejores ingresos, si tú tienes una buena calidad del gasto, entonces eso va a alimentar positivamente el sistema, y claramente pues esto te va a hacer muchísimo más competitivo. Entonces ciertamente es muy poco probable que esto pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque además lo vamos a ver en temas de seguridad ciudadana, lo vamos a ver en temas de justicia social, en temas de tranquilidad social. Y le voy a decir algo: nosotros somos un país que, medido por el lado del ingreso, alrededor del 41% de los hogares viven en condiciones de pobreza. ¿Okay? Y si nosotros lo viéramos, y ayer tuve la oportunidad de participar en una charla sobre pobreza multidimensional que se está llevando ya en otros países, donde no solamente se mide el tema del ingreso, sino el tema de privaciones. Yo estoy seguro que, y aquí se comenzó a trabajar ahora, estoy segura que esa pobreza llegaría mucho más del 60%. Si tú tienes una situación como esa, donde no hay capital, donde tú tienes también que traer inversión extranjera al país, y tú no lo fundamentas en un tema de incremento de la productividad y más enriquecedor, pues ciertamente eso no va a venir, y lo que va a terminar haciendo es insostenible la capacidad de crecer a largo plazo. Alejandro. Yo diría una sola palabra: Venezuela. Venezuela, que nos veamos en ese espejo, y en cuanto a la sostenibilidad de que el marco actual, de que el modelo actual se mantenga en el tiempo, bueno, que no veamos una situación, como tú decías, de inestabilidad social y política y demás. ¿Y dónde está ese país hoy día? A ver, tres ideas. Tres. Primero, un proceso de crecimiento sostenido de los salarios, de la calidad de vida, no se decreta, ¿no? Tú tienes que generar condiciones de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, tú lo que tienes que hacer, tiene que haber una política dirigida a desarrollar los sectores productivos. Eso no significa volver a políticas del pasado, pero sí políticas dirigidas a apoyar la transformación de la productividad, la capacidad tecnológica, el aprendizaje, escalar tecnológicamente en los sectores productivos. Y desde los 80, desde que se abandonaron las políticas de sustitución de importación y promoción de la industrialización, el Estado dominicano y en muchos otros países se ha abandonado la idea del Estado como un promotor de la actividad productiva. Repito, no tiene que ser volver a los esquemas anteriores, ya las condiciones han cambiado, pero sí con un objetivo claro de fortalecer las capacidades productivas. Bueno, pues, lo otro, es que siempre va a haber alguien que pueda poder vender por debajo de lo que tú puedes vender en términos de salario. Siempre va a haber alguien más pobre que tú. Entonces, la respuesta a la pregunta de Javier: ¿se puede seguir compitiendo con bajos salarios? No, porque siempre va a haber alguien que va a vender, a tener más bajos salarios. Y tercero, para tú engancharte más productivamente en las cadenas globales de producción, es decir, en la cual tú no estés en la cola de la cadena produciendo al más bajo precio, con la menor calidad, y recibiendo las migajas de esa cadena, tú tienes que escalar, y para eso tienes que tener política social, gasto social que permita tener capacidades en la gente. Precisamente de las políticas gubernamentales vamos a hablar cuando regresemos, porque analizaremos
las visitas sorpresa del presidente y las alternativas que ha buscado esta administración precisamente para distribuir ese gasto social. Y además hablaremos de propuestas, qué podemos hacer para que República Dominicana sea el país que queremos. Y les prometemos un cafecito. Y si nuestros invitados están de acuerdo con la afirmación del presidente Danilo Medina de que se ha sacado de la pobreza un 6% de la población, evaluado como en 500,000 de personas. Esos son los temas del próximo segmento. Regresamos.